Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en Línea UVEC. Les saludo con mucho gusto nuevamente yo, su asesor virtual Fernando Sosa, del módulo Introducción al Pensamiento Filosófico. En esta ocasión quiero abordar con ustedes dos cuestiones prácticas en torno a los trabajos a entregar del módulo 2 o del bloque 2 llamado Filosofía Antigua y Filosofía Medieval. Como bien vemos en este esquema que nos presenta la plataforma, en esta etapa de la filosofía temprana nos encontramos con dos ramificaciones, tanto la filosofía antigua como la etapa de la filosofía medieval. Recordemos que una de las primeras características que hacen nacer a la filosofía es precisamente cuando aquellos primeros filósofos, llamados filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza, comienzan a dar una nueva explicación del mundo a partir de la observación y a partir de la explicación racional. Es decir, se deja atrás el mito, se deja atrás las explicaciones del origen del mundo, en donde había una intervención divina, en donde los dioses habían creado todo lo que existía, y ahora, más bien, los filósofos o aquellas primeras personas que empiezan a indagar y a preguntarse si acaso el mundo vendrá de otro lugar que no sea de el origen divino, pues comienzan a ver, comienzan a cuestionar estos mitos y comienzan a dar paso a una nueva explicación del origen del mundo. Algunos filósofos de ellos, como ustedes verán dentro de la información o del estudio del bloque, pues propondrán algunos elementos primordiales o algunos elementos básicos en la naturaleza que al parecer son aquellos que pudieran dar origen al mundo. Tenemos el caso de Tales de Mileto, quien propone que en vez de pensar que el mundo venga de una creación divina, propone más bien que el mundo viene de un elemento primordial que encontramos en la base de la tierra, que es el agua. Tales de Mileto se sumerge a investigar, se sumerge a indagar y a ver y descubre que la mayoría de los cuerpos vivos, de los seres vivos, pues están compuestos por agua. Es así como llega a la conclusión a través de la observación, indagación y reflexión que descubre que hay un elemento que compartimos la mayoría de los seres vivos, ¿no? Y es el agua. Entonces, pues tiene lógica para Tales de Mileto que el mundo, en vez de proponernos hablarlo en términos de origen divino, pues más bien parece ser que tiene un origen más físico, más natural. Y ese elemento natural llamado arjé, que es uno de los términos que ustedes van a estudiar dentro del módulo, pues ese arjé que significa origen, pues prácticamente para Tales es el agua. Ustedes verán en algunos otros filósofos o estudiarán que algunos otros filósofos de la naturaleza, de estos primeros filósofos, eh, prácticamente proponen diversos elementos naturales que dan origen al mundo. Y esto es prácticamente lo que responderá a una de las primeras preguntas del archivo que ustedes deben entregar. Muy bien. Nosotros tenemos aquí este archivo o esta tarea entregable, recordando que siempre de manera indispensable es poner el nombre, el número de matrícula, el nombre del módulo, introducción al pensamiento filosófico y la fecha de elaboración. Precisamente, entonces aquí nos dice la primera pregunta, explica en qué consiste el paso del mito al logos. Es algo, o es prácticamente lo que les acabo de proponer o lo que les acabo de explicar. Esa información, básicamente, pues ustedes la tienen directamente aquí en la plataforma. Si ustedes se dan cuenta, todas las preguntas que vienen en sus trabajos para entregar, la mayoría o casi el 90-95% de las respuestas se encuentran dentro de la misma información del bloque. Entonces, aquí hay una pequeña llamada de atención que me gustaría también hacer,
en que ustedes descargan el archivo, bueno, no ustedes, o en casos pasados, se ve o se nota mucho esta práctica, se descarga el archivo entregable, ustedes ponen aquí o ven aquí la primera pregunta, explica en qué consiste el paso del mito al logos, se van directamente a una página de internet o a Google y ponen en qué consiste el paso del mito al logos. Aquí está, nacimiento de la filosofía, eurocentrismo y genocidio, el relato, y copian directamente esto. El paso del mito al logos, nacimiento de la filosofía, eurocentrismo y genocidio. Me han entregado esta respuesta varias veces muchos de sus compañeros en los módulos pasados, y es importante que señalar que esta es una mala práctica. Es una mala práctica porque de entrada cuando estamos hablando de una materia como la de filosofía, lo que se busca o lo que pretendemos aquellos que enseñamos o aquellos que nos dedicamos a la filosofía es llevar a los alumnos, llevarlos a ustedes en este caso, más allá. Esto no es directamente investigación, ¿no? Porque, bueno, ya dada la facilidad que la tecnología y el Internet nos ha regalado para facilitarnos la búsqueda de información, pues directamente como tal, solamente copiar y pegar la primera respuesta o la primera, las primeras líneas que nos salen en el buscador, pues como tal no es un ejercicio de investigación. Entonces, en este caso, solamente copiar y pegar, si yo me encuentro esta respuesta prácticamente aquí y así la han pegado únicamente, pues es una respuesta que de entrada se va a colocar incorrecta o la voy a colocar como incorrecta y haré una llamada de atención llamando a esta práctica como plagio o deshonestidad académica, que es algo que la escuela o prácticamente nuestra institución ha estado tratando de contrarrestar y ha estado tratando de luchar en contra de esta práctica. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ir al, a la información de la plataforma y tomar lo que ustedes encuentran aquí. No tanto tampoco copiar y pegar como lo que les digo, sino que ustedes puedan leer la información y a partir de la lectura de la información ustedes generar una propia respuesta. Es decir, por ejemplo, nos dice aquí, eh, antes del surgimiento de la filosofía, la vida y el universo se explicaba con mitos, es decir, narraciones fantásticas en donde se hablaba de seres poderosos que eran capaces de dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces, toda la vida antes se explicaba con estos mitos. Dice, estas explicaciones formaron parte de las creencias religiosas, pues estos personajes fueron considerados dioses y su poder les permitía manipular la naturaleza y la vida de los hombres. O sea, así pues, en las culturas griegas es posible encontrar diversas explicaciones míticas sobre el origen del universo. Sin embargo, la curiosidad del ser humano no tiene límites. Las explicaciones míticas llegaron a ser insuficientes, por lo que hubo un momento en el que se dejaron de lado y se buscó comprender los fenómenos del mundo a través de la razón. Es lo que hizo Tales de Mileto, como les platicaba al principio de esta clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí únicamente lo que tendrían que responder, entonces el paso del mito al logos es el paso que se da de dar respuestas del origen del mundo desde las explicaciones mitológicas o religiosas hacia una nueva explicación del mundo a través del uso de la razón.
Ahí está. Esa sería una respuesta válida, una respuesta correcta en torno a esta pregunta que se nos plantea aquí de en qué consiste el paso del mito al logos. Prácticamente no tienen que ir a buscar a internet la respuesta como tal, sino que si ustedes leen la información de la plataforma, la información que se les presenta aquí de entrada, ya tienen la primera respuesta. Entonces, esto es en consideración a una de las prácticas que se sigue realizando, que es la práctica de copiar y pegar directamente de Wikipedia o directamente de Google la información. Y bueno, como bien sabemos, y no seré la única asignatura o materia que se los esté diciendo, pues es una mala práctica, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos también que incluso esta respuesta puedo yo citarla de manera desde sus fuentes en formato APA. Una de las formas para hacerlo, en este caso, es cómo la página o la entrada de la información que nos presenta aquí directamente, eh, la plataforma no tiene, si ustedes ven de arriba hacia abajo, un autor directo y una fecha de elaboración. En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es poner el nombre de el título de este apartado primero, que sería filosofía antigua en cursivas, filosofía antigua, coma, en este caso, sustituyendo el autor, se pondría el nombre de el título de este primer apartado o de este primer tema. Y como no tiene fecha, que es otro de los elementos de las citas en formato APA, como no tiene fecha, se pone la abreviación sin, la S de sin y F de fecha. Sin fecha. ¿Ok? Y en este caso eh, se cierra, el paréntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, de acuerdo. Entonces, si seguimos en la misma línea de la plataforma, en el segundo apartado que nos habla aquí de los filósofos presocráticos, aquí podemos encontrar, como ustedes ven, las consideraciones en torno a la segunda pregunta que nos plantea el trabajo, que nos dice que es el arjé para los primeros filósofos griegos. Ok, y aquí está, directamente. No tendríamos que ir a buscar a otro lado. Nos dice, los filósofos presocráticos buscaron el arjé o principio a partir del que se originan las cosas. Entonces, directamente, no habría que buscar en otro lugar. Aquí la respuesta que se nos plantea es que el arjé, entonces para los primeros presocráticos o filósofos primeros filósofos griegos, es el principio a partir del que se originan las cosas. ¿Ok? Entonces aquí el arjé, ¿qué es el arjé para los primeros filósofos? Sería el origen o principio de todas las cosas. ¿De acuerdo? Y ya. Esa sería igual una de las respuestas correctas que tendría este trabajo. ¿Ok? Muy bien. Esto justamente para señalar, o más bien les ayudo a responder estas dos primeras preguntas, para señalar
este tema que quería tomar en cuenta, o este tema que quería nuevamente traer a colación, que es la cuestión de la deshonestidad académica o de el plagio de información, en donde de verdad no hay necesidad de ir a buscar a otros lugares si la información está directamente en la plataforma, ¿de acuerdo? Únicamente lo que tienen que hacer, obviamente, es leer o ir leyendo, leer previamente la información de la plataforma, después descargar su archivo y contestarlo, o descargar su archivo y junto con la información de la plataforma irlo recorriendo e irlo contestando al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo esto va a ser dependiendo de sus tiempos, dependiendo también de su interés en torno a la materia, dado que sé y tengo la conciencia plena de que la materia de filosofía suele no ser muy bien vista o muy bien comprendida entre los alumnos en estos días, puesto que pareciera ser que implica muchas lecturas, mucho razonamiento. Entonces, pues hay un cierto rechazo hacia la materia de filosofía, pero bueno, si en dado caso ustedes lo que necesitan es una cuestión práctica, pues descarguen el archivo, vayan leyendo la pregunta y váyanse recorriéndose hacia los temas para ir sacando las preguntas al mismo tiempo que van leyendo vayan sacando sus respuestas al mismo tiempo que van leyendo sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, para responder el siguiente cuadro que se nos presenta aquí, que es el cuadro de estos filósofos, uno de ellos ya se los había yo mencionado, Tales de Mileto, que incluso está mencionado, o más bien aquí vienen mencionados los filósofos que nos presenta el cuadro. Eh, de esta información se saca directamente también estas respuestas. Dice, el filósofo, tales Anaximandro, Anaxímenes, Parménides o Heráclito. Explica con tus propias palabras. Esto es muy importante. Nos dicen muchas de las preguntas o muchas de las, mucho de la información que nos piden estos trabajos es a partir de tus propias palabras. Lo que se busca es que se genere un razonamiento propio a partir de la información que hemos leído. No se trata de reproducir únicamente la información. Muchas veces pensamos o creemos que solo con, como les decía, transcribir tal cual o copiar tal cual pareciera ser que es una respuesta o un ejercicio de investigación, pero no está completo ese ejercicio si la información que yo he obtenido no soy capaz de procesarla y reflexionarla y reproducirla ya no desde la literalidad, es decir, desde lo literal, sino desde lo que yo he comprendido. Y ese es un ejercicio mucho más valioso al menos dentro de esta materia de filosofía, que si solamente la información tal cual me aparece en las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre traten, al menos en esta materia de filosofía, explicar con propias palabras, responder con su propia reflexión muchas de las preguntas que se les plantean, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice, explica con tus propias palabras el arjé que propone cada filósofo. Aquí nos dice, Tales de Mileto dice que el arjé es el agua, en un sentido divino y totalizante. Menciona que todo está vivo y todo tiene alma. Ok, entonces para Tales de Mileto, eh, para este filósofo, el agua era el origen de todo a un nivel físico y divino, porque bien como nos dice aquí, el agua era en sentido divino y totalizante, ¿ok? Este totalizante se refiere prácticamente a el mundo material, ¿ok? A lo total material. Entonces,
Es por eso que aquí lo interpreto como a nivel físico, ¿de acuerdo? Y esta ya es una respuesta muy, muy válida para este primer filósofo. Anaximandro propone como arjé el apeiron, el infinito, pues para este filósofo la realidad misma surge de él, y en el infinito existen elementos primigenios a partir de los cuales surgen los contrarios. Calor frío, sequedad humedad, ¿ok? Para este filósofo su reflexión es un poco más profunda que simplemente una cuestión física. Él descubre que dentro de los cuerpos existe una lucha de contrarios, es decir, por ejemplo, en mi cuerpo existe una lucha entre lo húmedo y lo seco. ¿Por qué? Porque al menos dentro de mi cuerpo yo estoy compuesto de agua, pero al mismo tiempo esa agua que es humedad, que es líquida, al mismo tiempo mi cuerpo está compuesto de materia seca, de materia lisa. Y es decir, ya dentro de mi propio cuerpo, por ejemplo, hay una contradicción que me hace ser un cuerpo o me hace ser un ser humano. Lo seco y lo húmedo, por ejemplo, en este caso. Al mismo tiempo, por ejemplo, la sangre o la temperatura de la sangre o del cuerpo, pues es algo más tibia que muchas veces a lo mejor la temperatura en un ambiente frío donde el cuerpo puede enfriarse, se da ese choque de temperaturas en mi mismo cuerpo. Entonces parece ser que el mundo está compuesto por este choque de contrarios, por esta contradicción misma, ¿no? Que son los contrarios que conforman los objetos de la naturaleza. Y ahora bien, esos objetos, pues parece que al menos dentro del mundo parecen reproducirse de manera infinita, es decir, hay una infinita lucha de contrarios que conforman el mundo. Y esa conformación del mundo infinita a partir de todos estos contrarios que se unifican para constituir a la naturaleza, Anaximandro la llama el apeiron. ¿Ok? Entonces, precisamente este infinito choque de contrarios que dan lugar al origen del mundo es el arjé o el origen o el principio de todo lo que existe, ¿de acuerdo? Entonces aquí directamente en la respuesta eh, pueden poner o podemos poner para Anaximandro el origen de todo para este filósofo era el apeirón. El apeirón, ¿ok? Palabra que se puede traducir como infinito, ¿de acuerdo? Es una de las traducciones que se le pueden dar a esta palabra que para él, bueno, conforma este infinito o esta infinita lucha de contrarios del mundo que conforman la naturaleza o que conforman el universo, pues es lo que da origen al mundo. Entonces, el origen de todo para este filósofo era el apeiron o el infinito que representa esa lucha de contrarios que conforman el universo conocido. El universo conocido para ese momento histórico en el que Anaximandro estaba, pues estaba vivo. ¿De acuerdo? Entonces, uh, muy bien. Entonces, para el siguiente filósofo, que era Anaxímenes, muy bien, nos dice aquí, para Anaxímenes de Mileto, que justamente era compatriota de Tales de Mileto. Mileto, recuerden que era una isla, una región de Grecia en aquel tiempo. Entonces, los nombres, por lo regular en este tiempo,
van asociados al lugar de origen que eran estas personas. Obviamente era su nombre más el lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Tales de Mileto, que era de la región de Mileto, igual que lo era Anaxímenes. Y para él, o para Anaxímenes, eh, había dentro de la naturaleza o el elemento primordial de esta naturaleza era el aire infinito. Anaxímenes pues ve que el ser humano necesita del oxígeno, necesita del aire para vivir, que los seres vivos necesitan respirar, necesitan que exista este aire. Entonces, si necesitamos como elemento primordial para que la vida pueda desarrollarse, entonces Anaxímenes da por hecho que el elemento primordial para que todo pueda existir o de donde todo vino hacia a la existencia, pues entonces es el aire infinito, pues es el elemento primordial que le da, vida a todo. ¿Okay? Y ahí está esta respuesta correcta desde la información que nosotros hemos leído y un poco también, obviamente, desde la explicación que les he dado. ¿De acuerdo? Y después tenemos a Heráclito de Efeso, también una región, Efeso, de Grecia. Ok. Bueno, antes de Heráclito, la tabla nos presenta también a Parménides. Aquí dentro de esta primera información me parece que no viene explicado al filósofo Parménides. Sin embargo, tenemos la lectura descargable en donde justo también vamos a encontrar a estos filósofos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Miren, Tales de Mileto, ya que hay una explicación más directa de cada uno de ellos, Heráclito y Parménides de Elea. Muy bien, entonces es indispensable que ustedes puedan bajar este documento y a través de él también guiarse para las respuestas. Por ejemplo, aquí nos dice, para Parménides el movimiento es imperfección y la inmovilidad es perfección. Propone como principio o arjé al ser, al que define como eterno porque no tiene principio ni fin, increado porque no se generó en ninguna causa anterior, indivisible, pues si fuera divisible tendría cabida el no ser entre una y otra parte, inmóvil porque si se moviera dejaría de ser, dando paso al no ser, es pleno y finito, la plenitud se representa con la esfera. ¿Ok? Y esto es importante porque Parménides prácticamente nos da al pensamiento de Occidente esta primera noción de lo que es el ser. ¿Ok? Muy bien, por ejemplo, si nosotros tenemos una manzana en la mano, esa manzana es una manzana, es decir, tiene una existencia que le es propia y que la hace ser manzana en todo caso. Pero, por ejemplo, para que esa manzana sea perfecta, no puede, no puede dejar de ser lo que está haciendo, es decir, no puede pasar, por ejemplo, a una idea de movimiento. Por ejemplo, si esa manzana que es perfecta, que parece perfecta, si yo la muerdo, si esa manzana, por ejemplo, se pudre, entonces ya no es lo que sería la idea de lo que debería ser una manzana perfecta. Es decir, Parménides nos introduce aquí
que el mundo o el origen de todo tiene que ser algo que nunca cambie, algo que nunca se mueva. ¿Por qué? Porque si algo que es perfecto llega a tener un movimiento o llega a tener un cambio, entonces ya eso pues ya no es perfecto. Lo que busca aquí Parménides es dar una explicación del origen del mundo a partir de un principio que dé origen a todo, pero que ese principio no haya sido antes creado por algo más. Aquí nosotros ya nos estamos dando, por ejemplo, cuenta de que estos elementos, eterno, increado, indivisible, inmóvil, pleno y finito, o pleno, son características, por ejemplo, que el cristianismo posteriormente le darán a Dios como origen de todo. Prácticamente, este ser del que habla Parménides, de este ser, es un ser de origen divino, podríamos llamarlo así. Es decir, prácticamente Parménides introduce muchos siglos antes del cristianismo, y podríamos decirlo así, tal vez a la par de los orígenes del judaísmo, introduce ya la idea racional de la necesidad de un ser que exista o que haya dado la creación de todo, pero que al mismo tiempo ese ser no haya sido creado tampoco. Entonces, este ser al que nos refiere Parménides, pues en su primer momento puede identificarse como con un principio divino que le da origen a todo lo que existe, ¿ok? Entonces, la respuesta aquí, pues prácticamente para Parménides, el ser o el ser, así, el ser es el origen de todo. Pues a este ser, o más bien, pues este ser debe, debe dar eh, vida o movimiento a todo, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, este ser no debe moverse o haber sido creado antes. ¿Ok? Y aquí ya tenemos la idea de este ser al que se refiere Parménides. Esta idea es un poco ya más abstracta, obviamente. No, no responde como tal, por ejemplo, a los otros elementos de los que hablaban tales Anaximandro o Anaxímenes, que eran elementos más físicos, más de la naturaleza. Aquí ya Parménides utiliza prácticamente toda la maquinaria racional para dar origen a una idea, porque vamos a llamarlo así, este ser es dado o originado a partir de una idea racional a la que Parménides llega, porque se da cuenta, a ver, todo lo que está en el mundo, todo lo que existe en este mundo, pues es y no es al mismo tiempo, porque una manzana es, pero en tanto que ya me la comí, ya no es. El ser humano es porque está aquí, pero en cuanto muere, pues ya no es. Entonces el mundo está lleno de ser y no ser. Entonces lo que necesitamos es una idea o un origen o un arjé que sea para siempre, que no pueda ser y no ser en algún momento. Entonces, por eso Parménides llega a esta idea de que en el mundo necesitamos una idea perfecta de ser que exista por sí sola fuera incluso de este mundo, porque todo lo que está en este mundo es y no es al mismo tiempo. Parménides crea entonces la idea racional del ser. Y ese ser que es racional parece ser que está o que da origen
a todo lo que existe, porque al final de cuentas, todo lo que está en el mundo, aunque sea y no sea, tiene ser, es decir, existe. Porque recordemos que otra de las conjugaciones de ser es, por ejemplo, ser y existir. Pues se comparan, son compatibles entre las dos. Lo que es, existe siempre, y lo que existe es, ¿ok? Pero al menos en el mundo parece ser que esa existencia o ese ser es imperfecto, pues en algún momento pasa del ser al no ser, es decir, a ya no existir. Y lo que necesitamos es un origen que exista siempre. Y por eso Parménides crea la idea o llega a la conclusión racional del ser. ¿De acuerdo? Es un poco muy complicado, parece a primera vista, pero bueno, si nos metemos un poco a indagarlo, a estudiarlo, a reflexionarlo, podemos llegar a esa reflexión. Y finalmente, Heráclito. Y Heráclito es una situación muy especial porque prácticamente le responde a Parménides, porque en Parménides, mientras Parménides busca explicar al mundo a partir del ser, es decir, de aquello que no se mueve, de aquello que es eterno, inmóvil, indivisible, increado, Heráclito, por el contrario, dice no, el mundo está compuesto precisamente de eh, vamos a buscarlo entonces en la información de la plataforma, porque aquí sí viene. Heráclito menciona, bueno, aquí dice el fuego como la fisis. Bueno, fisis aquí también es como naturaleza, es decir, como el principio, lo natural que está en el origen del mundo. Eh, Tiene la doctrina de Pantarrey, que significa que todo se mueve y que todo cambia. Es decir, mientras Parménides busca en el origen de todo aquello que es inmóvil, que es eterno, que no se mueve, para Heráclito, por el contrario, nos va a decir aquí que para él el origen de todo precisamente es el movimiento, ¿ok? Para Heráclito es importante que reconozcamos que lo que está detrás del origen de todo es precisamente que todo se está moviendo o que todo tiene un movimiento. El origen de todo es el movimiento, y piénsenlo de esta manera, incluso si ya nos remontamos a estos tiempos en donde el origen del mundo se explica a partir, o el origen del universo se explica a partir de la teoría del Big Bang, por ejemplo. Aquí en la teoría del Big Bang encontramos que el origen se da precisamente por ese movimiento, por un movimiento que hizo colisionar o explotar eh, la materia del universo, o la materia que había, la primera materia del universo, que dio origen a todo, fue gracias a que algo se movió, no a que algo estuvo eternamente detenido o algo que era totalmente inmóvil, sino que a partir del movimiento fue como se dio origen a todo, ¿ok? Entonces, mientras para Parménides era un escándalo decir que el origen de todo tenía que ver con el no ser, es decir, con el movimiento del ser al no ser. Para Heráclito, por el contrario, era una aceptación total de que el mundo o la naturaleza o el universo se había creado a partir el cambio, a partir de los cambios. Sin igual nos remontamos a la vida, a la propia vida, a la propia existencia, los seres humanos, los seres vivos, todo no se puede o no puede existir si no cambia, si no se mueve, ¿ok? Entonces, para Heráclito, el movimiento era el origen de todo. Y aquí, si ustedes ven, nos dice aquí el fuego, menciona el fuego como la fisis, es porque también, si ustedes ven una flama, una llama,
si ven el fuego como tal, pues el fuego siempre está en movimiento, no es algo estático. Entonces, Heráclito toma esa idea del fuego como creador de todo, porque el fuego es un movimiento perpetuo, es un movimiento infinito. En ningún momento, al menos mientras el fuego está prendido, pues siempre está en movimiento. Entonces, el movimiento para Heráclito, perdón, era el origen de todo. Y de manera sencilla aquí ya está respondido este cuadro, ¿ok? Muy bien, si ustedes siguen avanzando, y esto sí ya se los va a ser necesario que ustedes lo hagan, pues se van a encontrar con los siguientes filósofos. Y como no quiero extender mucho este video, porque era una cuestión más práctica de cómo responder a estas preguntas, pues ustedes aquí bajan el documento. De todos modos, yo ya les subí el lunes pasado, que fue 13, subí un video, o les compartí la liga de un video en donde también explico todo esto, y aquí sí ya me meto a las cuestiones de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ok? Muy bien. Ahora, solamente aquí en Platón, donde nos dice aquí, investiga y explica el mito de la caverna, aquí sí va a ser necesario que ustedes vayan a Google y busquen mito de la caverna. ¿Ok? Mito de la caverna de Platón. ¿Ok? Aquí ustedes pueden leer, incluso pueden ver un video del mito de la caverna, donde les explique el mito de la caverna, y a partir de lo que ustedes vieron en el video, explicar, ¿ok? Explicar en qué consiste este mito. ¿De acuerdo? Porque al menos en la información de los documentos de la plataforma no viene el mito, pero este sí lo pueden buscar ustedes y referir el que quieran, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, bueno, se mantenga la explicación de qué quiere decir este mito, ¿ok? No solamente transcribir el mito tal cual, sin que lleve una reflexión, una explicación propia de lo que ustedes entendieron de este mito, que tiene que ver precisamente cuando Platón decía que los seres humanos aquí en el mundo pareciera que estamos dentro de una caverna en donde lo que vemos a nuestro alrededor son solamente apariencias de lo que es la verdadera realidad, o lo que es la verdad. Porque recordemos, bueno, al menos de manera rápida, Platón decía que todo lo que existe en el mundo eh, es imperfecto, pero sin embargo, dentro de esa imperfección, nosotros tenemos la idea de perfección de aquello que vemos. Por ejemplo, si nosotros delante de mí veo un árbol, ese árbol es una apariencia de la idea perfecta de lo que es el árbol, ¿ok? Porque recordemos, el árbol, el árbol como tal, pues tiene ser y no ser. Es decir, un día está frondoso, está lleno de frutas, por ejemplo, y parece ser que ese es el árbol perfecto. Sin embargo, de repente llega el otoño, llega el invierno y se deshoja el árbol. Y ya no es esa idea perfecta, parece ser, de lo que teníamos en la mente del árbol. Pero está en nuestra cabeza la idea de perfección. Pero entonces, ¿cómo es que si todo el mundo, o toda la naturaleza, o todo lo que existe es imperfecto, por qué los seres humanos guardamos en la cabeza o en la razón la idea de perfección? Y dice Platón, es porque entonces en algún lugar, en algún otro espacio, en ese espacio deben estar las ideas perfectas, todas ellas habitando ese espacio, y todo lo que existe en este espacio más abajo son un reflejo de esas ideas perfectas. Las ideas perfectas están en lo que Platón llama el topus Uranus, y es decir, en un lugar más allá, eso quiere decir topus Uranus,
un lugar más allá, podríamos llamarlo como un cielo, desde una idea cristiana, por ejemplo, en donde la idea de las ideas perfectas están en ese mundo habitando, y este mundo que es imperfecto, pues es un reflejo únicamente de ese mundo perfecto. Entonces, por ejemplo, Platón en este mito de la caverna explica que este mundo es como estar dentro de una caverna en donde lo único que vemos en la pared del fondo de la caverna son sombras imperfectas del mundo perfecto que está afuera de la caverna. Y ese mundo perfecto afuera de la caverna es el mundo perfecto del que llama el topos Uranos, donde están las ideas perfectas. Es por eso que para Platón lo importante es que el ser humano muera, porque entonces el alma, que es perfecta, se libera y va al mundo de las ideas perfectas, que si es algo parecido a la muerte cristiana de este mundo para ir al cielo, pues es mucha, hay mucha similitud en estas dos ideas. Que bueno, como veremos posteriormente en el tema de la filosofía medieval, en la filosofía medieval, los primeros padres de la iglesia toman muchas ideas de Platón, después en la patrística o los filósofos como Santo Tomás de Aquino tomará también después ideas de Aristóteles para reforzar las ideas del cristianismo. Es por eso también importante que nosotros entendamos que si nosotros vemos la realidad a partir de ideas cristianas que hemos aprendido por la cultura en la que vivimos, muchas de esas ideas cristianas también están sustentadas en las filosofías de la antigüedad, en la filosofía de Platón y en la filosofía de Aristóteles. Ok, ahora, escribe 3 ejemplos del paso de la potencia al acto según Aristóteles. Aquí no me voy a ir a la plataforma para la información, pero sí lo que les quiero compartir es que algunos ejemplos y hay algunas definiciones de conceptos. Cuando Aristóteles habla de la potencia, del paso de la potencia al acto o del acto a la potencia, y es que aquí hay el acto, podríamos decirlo así, es antes y bueno, después nuevamente lo que estaba lo que llegó a ser a través de la potencia se convierte nuevamente en acto y nuevamente se da un paso a la potencia. Muy fácil. Una semilla, y que sé que es muchos de los ejemplos que ustedes van a poner, una semilla de una planta o de un árbol es esta semilla que yo tengo en mi mano ahorita, imaginaria, aunque no la tengo, esta semilla está en acto, es decir, el acto es lo que algo es en este momento, ¿ok? Y la potencia es lo que esta cosa que yo tengo en mi mano puede llegar a ser en un futuro o posteriormente de este momento. Por ejemplo, tengo delante de mí una taza que está justo a mi mano derecha, pero esta taza tiene la potencia de moverse hacia el lado izquierdo, ¿ok? Tiene que ver con el movimiento. El acto y la potencia tiene que ver con el movimiento, con moverse y con el cambio del que también ya nos avalaba Heráclito, ¿recuerdan? Mientras que Platón se apega a Parménides, Aristóteles le va a dar una entrada más a las ideas de Heráclito, a las ideas del movimiento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, una semilla es en acto y tiene la potencia de llegar a ser un árbol. ¿Ok? Un bebé es un bebé en acto y tiene la potencia de llegar a ser un adolescente, y ese adolescente a su vez tiene la potencia de llegar a ser un adulto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre entiendan esto, que el acto está antes que la potencia. ¿Ok? Y
Bueno, esa misma potencia a la que llegó a ser se convierte nuevamente en acto y tiene la potencia de volver a ser otra cosa. Muy bien. Entonces, esto en torno a las cuestiones más básicas de este documento de filosofía antigua. Y antes de que se acabe la batería también por completo, me quedan 12%, esperamos que no se agote. Bueno, tenemos el documento de la filosofía medieval, ¿ok? Y aquí, bueno, o más bien, ustedes aquí en, en este mismo bloque tienen la información de filosofía antigua y filosofía medieval. Y aquí es muy importante esto. Aquí nos dice cuáles son las características de la filosofía patrística. Ok, aquí están. Muy bien. Aquí ya nos empieza a hablar sobre la patrística, cómo surgió, y aquí nos dan algunas características, que es la ortodoxia en la doctrina del cristianismo, que llevan una santidad de vida, estos padres de la iglesia, que reconocen y aprueban o buscan más bien el reconocimiento, la aprobación por parte de la iglesia cristiana, y que tiene, bueno, antigüedad, ¿ok? Y luego nos dice, investiga cuáles son las ideas que difundieron los padres de la iglesia. Y aquí están, que existe un único Dios, el cual es justo, trascendente, que creó libremente el mundo, que el hombre tiene un principio de vida incorpóreo, es decir, es cuerpo y alma, que el alma es inmortal, que el hombre es libre. Son algunas de las ideas que de manera racional los primeros padres de la iglesia trataron de sustentar. Es importante y reconocer que sí, los padres de la iglesia hablaron del amor al prójimo, hablaron del amor de Dios, hablaron del amor de Jesús, el amor de la Virgen, y eso es claro, correcto. Pero en sí lo que nos está pidiendo este trabajo filosófico es atender a las ideas más racionales o más que le dieron prioridad los padres de la iglesia, porque recordemos que los padres de la iglesia lo que buscan cuando ellos nacen o cuando ellos empiezan a surgir es darle una defensa al cristianismo a partir de argumentos lógicos racionales, no solamente a partir de argumentos espirituales, porque se enfrentaron por primera vez los padres de la iglesia a un mundo greco-romano, es decir, se encontraron directamente con filósofos de escuelas filosóficas con los que empezaron a dialogar. Y obviamente, mientras los filósofos presentaban argumentos racionales del origen del mundo, si un cristiano quería argumentar que existía un Dios y ese Dios se hizo hombre y ese Dios vino a salvar al mundo de un pecado original, entonces, ¿cómo sustentaban racionalmente eso delante, por ejemplo, de filósofos o de gente estudiada? Entonces, por eso, los padres de la iglesia, más allá de explicar el amor de Dios y de transmitir el evangelio, que sí lo hicieron, lo que buscaron también de manera primordial fue debatir racionalmente las ideas cristianas con los filósofos que se encontraron en el mundo grecorromano. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a encontrar después San Agustín, la escolástica, cuestiones aquí van a hablar sobre Tomás de Aquino, y ya son preguntas un poco más sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, quería solamente asentar el punto en estas primeras ideas de la filosofía patrística para que no vayan a internet y pongan ideas como que son válidas, pero que al menos en este trabajo no es lo que se pide directamente, ¿ok? O sea, si hablan del amor de Dios, está bien, pero tiene que venir también o hablarse también en la respuesta de la ortodoxia de la doctrina, de las ideas que buscaron defender estos primeros padres de la iglesia
padres filósofos prácticamente, de las ideas de Dios, ¿ok? Y bueno, por mi parte sería todo en torno a este trabajo. Si tienen alguna duda, si tienen eh, alguna aclaración, pues me pueden escribir al chat de la plataforma y ahí les estaré contestando a la brevedad, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana para ver el trabajo o los dos últimos trabajos, que es el de filosofía política, que pertenece al periodo de la filosofía moderna, y el trabajo de filosofía postmoderna, ¿ok? Entonces, les dejo este video por aquí. Que tengan una excelente tarde.